Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Una declaración que nadie esperaba, Seni seviyorum, o en español, todavía te amo. ¿Qué ha pasado entre estos dos famosos que, pese a todo, siguen dando de qué hablar? La revelación de Halil dejó a todos boquiabiertos. Todo comenzó con un simple evento benéfico en Estambul, donde varios rostros conocidos del espectáculo turco se reunieron para una buena causa. Entre ellos estaba Halil İbrahim Ceylan, quien, como siempre, apareció con su estilo discreto pero carismático. Los flashes no tardaron en seguirlo. Nadie imaginaba que esa noche terminaría con una confesión tan inesperada. Según testigos que estaban presentes en el evento, Halil fue abordado por periodistas que le preguntaron sobre su vida actual, sus proyectos y, por supuesto, sobre su relación pasada con Esla Turkoglu. Al principio, intentó esquivar la pregunta, pero tras unos segundos de silencio, soltó una frase que dejó helado a todo el mundo. Miren, no suelo hablar de mi vida privada, pero hay cosas que no se pueden callar para siempre. Todavía la amo. Sí, a Esla. Nunca dejé de amarla. Esta frase, pronunciada con voz firme pero con una mirada nostálgica, desató una ola de reacciones inmediatas en redes sociales. Fans de la pareja, que desde hace tiempo soñaban con una reconciliación, comenzaron a compartir viejos videos, escenas románticas de la serie que ambos protagonizaron y mensajes de apoyo. Pero eso no fue todo. Apenas unas horas después, Esla Turkoglu rompió el silencio. En una historia de Instagram, compartió una imagen en blanco y negro de un atardecer, acompañada por una canción melancólica. A los pocos minutos, publicó un mensaje que decía: "A veces el amor no termina, solo se esconde detrás del orgullo". Esto fue interpretado como una respuesta directa a Halil. ¿Está Esla también dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor? Los rumores comenzaron a multiplicarse. Al día siguiente, un reportero logró hablar con Esla a la salida de una cafetería en Ñanta. Ella, sorprendida pero tranquila, respondió: "Halil es una persona muy especial para mí. No niego nada de lo que vivimos. No sé qué pasará en el futuro, pero me alegra saber que él fue honesto con sus sentimientos". Esta respuesta encendió aún más las esperanzas de los fans. Muchos empezaron a especular sobre un posible encuentro privado entre ambos. Algunos incluso aseguran haber visto a Esla entrando en la misma cafetería que Halil frecuenta, aunque no hay fotos que lo confirmen. En los días siguientes, los medios no dejaban de hablar del tema. Programas de entretenimiento, páginas de fans e incluso algunos colegas del mundo artístico comenzaron a opinar sobre la posibilidad de una reconciliación. En medio del torbellino mediático, Halil fue invitado a un programa de entrevistas nocturno muy popular en Turquía. La expectativa era enorme. El presentador, conocido por su estilo directo, no tardó en abordar el tema. Halil dijo con una sonrisa traviesa: "Lo que dijiste sobre Esla ha tocado muchos corazones, ¿fue una confesión espontánea o algo que llevabas guardando desde hace tiempo?". Halil, con la misma serenidad que lo caracteriza, respondió: "Fue real. A veces uno guarda cosas por miedo, por orgullo, o por no querer herir. Pero cuando uno siente que ya no puede más, simplemente lo dice". No esperaba que tuviera tanta repercusión. La entrevista se volvió viral. Los clips circularon por todas las redes sociales, y hashtags como #HalilIsla y #Todavía te amo se convirtieron en tendencia durante varios días. Pero mientras tanto, algo más se gestaba fuera del ojo público. Esla, que se había mantenido relativamente reservada, decidió tomarse unos días fuera de Estambul. Se refugió en Bodrum, en una casa frente al mar donde solía escribir y desconectarse. Según una fuente cercana a la actriz, esos días le sirvieron para reflexionar profundamente sobre sus sentimientos. Una semana después, en una entrevista breve en el aeropuerto al regresar a la ciudad, dijo con una sonrisa enigmática: "A veces,
lo más difícil no es amar, sino aceptar que uno todavía ama. Esa frase volvió a detonar especulaciones. ¿Era una declaración velada? ¿O simplemente un pensamiento melancólico? Las dudas crecían, pero también las esperanzas de una reunión. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un paparazzi captó imágenes de Halil y Esla en el mismo lugar, un restaurante discreto en la costa asiática de Estambul. Aunque llegaron por separado y no hubo fotos juntos, el hecho de que ambos estuvieran allí, en el mismo momento, desató una verdadera tormenta en redes sociales. Días después, en una gala de premiación donde ambos estaban nominados por sus recientes trabajos, se produjo el primer encuentro público tras toda la controversia. Cuando el nombre de Halil fue anunciado como ganador del premio al mejor actor en una serie dramática, el auditorio estalló en aplausos. Subió al escenario, visiblemente emocionado. Quiero agradecer a quienes creen en mí, a los que me apoyan en cada paso, y a quienes inspiran cada palabra que digo. A veces, actuar no es tan distinto de amar, requiere entrega, verdad y, sobre todo, coraje. Las cámaras captaron a Esla, en su mesa, aplaudiendo con una sonrisa tímida. La conexión entre ambos era innegable. Al final de la ceremonia, se les vio hablando brevemente. Nadie pudo escuchar lo que decían, pero sus gestos, la manera en que se miraban, decían más que 1000 palabras. A partir de ese momento, los dos comenzaron a interactuar sutilmente en redes sociales. Un like aquí, un comentario breve allá. Nada demasiado explícito, pero suficiente para mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Las páginas de fans no tardaron en analizar cada movimiento, cada publicación, cada canción compartida en sus historias. Mientras tanto, Halil se volcó en un nuevo proyecto teatral donde, casualmente, interpreta a un hombre que lucha por recuperar al amor de su vida. En una entrevista reciente, comentó: "Este papel me llegó en el momento perfecto. A veces, el arte imita la vida, o la vida encuentra en el arte una forma de sanar". Por su parte, Esla aceptó protagonizar una película romántica basada en una historia real de amor perdido y reencuentros inesperados. La producción comenzará en verano y ya ha generado gran expectativa. ¿Es todo esto simple coincidencia? ¿O una forma simbólica de procesar lo vivido? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que, desde aquel todavía la amo, nada ha sido igual. Algunos dicen que los amores verdaderos nunca mueren. Solo esperan el momento adecuado para volver a florecer. Queridos seguidores, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado esta historia tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, dejar un comentario con su opinión y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias sorprendentes del mundo de los famosos.